Carlos, usted tiene dos casos muy sonoros e importantes. De mi parte quisiera saber cuál es la fase procesal en que está el caso en el que usted es el que dirige la barra de defensa, el Consejo de Defensa del doctor Andrés Bautista. Miren, en la actualidad estamos en los alegatos de cierre y las conclusiones de cada una de las partes. En este momento está haciendo uso de la palabra la defensa de Tommy Galán. A partir de ahí, entonces, el lunes se prevé que agotará la jornada Juan Roberto Rodríguez y a seguidas, finalmente, Conrado Enrique Pitaluga. El día 23 está previsto que se terminen los alegatos de cada una de las defensas y a partir de ahí, entonces, se inician las réplicas del Ministerio Público, que se estiman en un día o 2 días. Luego venimos nosotros nuevamente con la réplica del Ministerio Público, que es una contrarréplica, para cerrar los debates. Ahí tendremos cada defensa turnos de 2 o 3 horas cada uno, por lo tanto, finalizando el mes, el caso queda para deliberación de las juezas. Esas deliberaciones son de 10 días y 20 días, siendo un caso complejo, para los fines de la motivación final de la decisión. O sea que posiblemente, don Carlos, entre mediados de octubre pudiéramos tener ya una sentencia de parte del tribunal. Bueno, a partir de las deliberaciones son 20 días, 10 días para el dispositivo, pero todavía el tribunal puede tomar una decisión de tomar los 20 días que le da el artículo 370 del Código Procesal Penal, siendo un caso complejo para la decisión final. Por lo tanto, podría ser día 20, día 22, alrededor del día 20 de octubre hay sentencia. Don Carlos, buenas tardes. Elvis Lima, saludos. ¿Cómo estás? Carlos, a raíz de la última presentación que hizo la defensa, cuando hacía referencia a una serie de alegatos que para el Ministerio Público en la forma no fueron convincentes y de hecho dieron a conocer su postura de que no habían elementos de prueba y que su defendido, el doctor Andrés Bautista, no presentó arraigo y que ciertamente recibió soborno. Sin embargo, ustedes hicieron una presentación un poco contundente y se quedó prácticamente en el limbo para la opinión pública por el hecho de que no toda la opinión pública sí maneja los elementos legales. Partiendo de la defensa que ustedes armaron recientemente, ¿ve usted elementos ya contundentes de que Andrés Bautista pueda ser excluido de este caso? Mira, si yo no fuera abogado de Andrés Bautista García, dijera exactamente lo mismo que he dicho en ocasión de la defensa de su caso. El Ministerio Público, por el que hemos luchado por su absoluta objetividad en los procesos, el nivel de responsabilidad que está consagrado en la Constitución y en la propia ley orgánica, que es diríamos, la ruta que debe seguir el Ministerio Público en cada proceso, si hubiera llevado un procedimiento objetivo y no subjetivo o condicionado a determinadas decisiones políticas, Andrés Bautista García nunca hubiera estado en ese proceso. Todos sabemos por qué. Incluso Ángel Rondón indicó que en un momento determinado el señor ex procurador de la República, ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, le pidió que le identificara a Andrés, a Chu, al mismo actual presidente de la República, para que ellos pudieran avanzar en un proceso que estaría torpedeado por decisiones o desnaturalizado por decisiones espurias, ajenas a los fines de la justicia. Por lo tanto, Andrés está ahí por un proyecto político que en su momento no vamos a criticar en un orden y en otro, sino simplemente por un proyecto político que necesitaba, en este caso, acallar las voces de un PRM activo, recién nacido prácticamente, que ya en el año 2016 se había convertido, desde el 2014, en una fuerza poderosa, tan fuertemente poderosa, que está en el poder
en apenas 6 años. Pero de su asombra, nacimiento. doctor Wilson Camacho, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos un Ministerio Público independiente. Nosotros vimos a Wilson Camacho inclusive hacer declaraciones a la prensa diciendo que habían bienes del doctor Andrés Bautista que no fueron declarados en aquel momento. Era una declaración jurada de bienes, no era una declaración patrimonial. Me parece a mí que la ley había cambiado. Y bueno, vimos la explicación que dio tanto usted como el doctor Jorge López Hilario, y vimos que ustedes decían que todos los bienes que tenía el doctor en ese momento estaban contenidos en la declaración jurada. ¿Por qué Wilson parece mentir o parece insistir en una imprecisión, por llamarla de alguna manera, ya este momento procesal? ¿Qué usted cree que lo anima al señor Wilson Camacho? Yo honestamente le debo mucho respeto a los miembros del Ministerio Público que están en el proceso y de manera muy particular a Wilson Camacho. Le reconozco suficiente conocimiento, pericia, experiencia, pero al parecer el haber tomado un caso por mandatos de otra naturaleza y haberlo ultimado, que es peor, aún bien Wilson Camacho junto con Jenny Berenice y otros 18 fiscales, si mal no recuerdo, los que atacaron los concursos relativos precisamente a la elección de los fiscales que había que atacaron directamente a Jean Alain Rodríguez ante el Tribunal Superior Administrativo. Él dice que no fue parte de la situación de ese proceso, del proceso de investigación del caso de Brecht. Sin embargo, no se ha llevado lo que la propia jefa de él, la magistrada Miriam Germán, entonces presidenta de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, habló de los problemas de las pruebas de ese proceso, de que de persistir en el quizás, a lo mejor, en pruebas que no tenían ningún valor, no se enderezaba el caso, no había caso. Sin embargo, el caso quedó exactamente con las mismas pruebas. Y lo peor es que se haya utilizado las mentiras que tenía la solicitud de medida de coerción, que es lo que está haciendo Wilson Camacho, cuando les voy a dar solamente 2 datos. En la declaración jurada del 30 de mayo del año 2003, Andrés Bautista García no podía haber incluido bienes que no había adquirido. Si fue adquirido, por ejemplo, un bien el 3 de junio, que fue la finca de Colón en San Francisco de Macorís, yo te pregunto a ti, Susana, y a todo el panel, si un bien adquirido precedentemente, antes de la declaración jurada, era obligación del funcionario declararla, porque además no era de su propiedad. Él dice que eso es mentira, que se omitió esa situación. Por lo tanto, nosotros probamos con el propio contrato y luego las declaraciones de Tony Rivera, entre otros, que ese bien fue adquirido posteriormente. Luego lo mismo hace con bienes que son de La Vega, por ejemplo, y que no son de su propiedad incluso, que es en sociedad con otras personas, como es lo de Agropecuaria Bautista, que si bien su hermano Wilfredo está en eso, fueron otros, el señor José López, junto con Wilfredo y él, que adquirieron en enero del año 2001 esa finca. Ellos dicen que fue con un soborno, y los sobornos que le imputan son a partir del año 2002, cuando él comenzó la presidencia. Y resulta que el principal proyecto que le imputan, que es el acueducto de la línea noroeste, Andrés Bautista, ya el país entero lo sabe y las pruebas fueron dadas en el proceso. Primero, se opuso a que fuera incluido en la agenda para darle más tiempo a la discusión, que se leyera el proyecto. Y luego se opuso tanto que votó en contra del proyecto en ese momento, a pesar de ser una necesidad de la línea noroeste. O sea, pero en el caso de los bienes de La Vega, sí, contrario a lo que dice el Ministerio Público, yo no entiendo por qué persisten en un error de la solicitud de medida de coerción, que en la declaración jurada, que él dice que no están, esos bienes de La Vega están incluidos, aun cuando son copropiedad de otros. Están incluidos y lo demostramos en el tribunal. Entonces, eso son no cuestiones subjetivas nuestras, son cuestiones objetivas que han sido aportadas las pruebas de cada uno de esos elementos y evidentemente yo no entiendo la cerrazón que tiene el Ministerio Público de decir públicamente el problema son las omisiones en las declaraciones juradas, porque al no haber soborno ya, haberse demostrado que no hay enriquecimiento ilícito, porque le demostramos con cada factura, con cada conduce, con cada cheque, con cada recibo,
que cada peso que entró a las cuentas de Andrés Bautista García, como a cada una de las empresas a las que pertenece, están las pruebas en el tribunal en original. Una pregunta técnica, doctor. ¿El Ministerio Público está obligado a continuar con la acusación hasta el último momento? O sea, tiene que hacerlo, porque a lo mejor es que él está obligado a continuar vindicando esa acusación que él no formó, que fue heredada y que por demás de alguna manera fue ya deshabilitada por la misma procuradora. ¿Hay alguna situación técnica jurídica que lo obligue a seguir haciendo su papel de acusador? Al contrario, el Ministerio Público se debe a un principio de responsabilidad, de integridad en todo momento y de persecución de la acción cuando hay elementos que soporten las afirmaciones que se haya sostenido en un momento. Si las pruebas desdicen finalmente la acusación, el Ministerio Público está obligado a retirar la acusación. Yo honestamente al momento no entiendo por qué no ha habido un desistimiento, un retiro absoluto de la acusación, o están esperando al momento de las conclusiones finales, lo que no parece, conforme a los anuncios y las expresiones desmedidas del magistrado Wilson Camacho recientemente. En las conclusiones debería pedir simplemente el descargo, producto de lo que ya es un hecho absolutamente probado en el juicio, que Andrés Bautista, primero, no recibió soborno, ni lo pudo haber recibido jamás. Segundo, que no se enriqueció. Tercero, que no dejó de hacer las declaraciones juradas que les correspondían y al mismo tiempo que no omitió ningún bien, como ha sido demostrado, y que evidentemente, dado que todo el origen de su riqueza, si se le puede llamar riqueza, de sus bienes, de sus activos, han sido el producto de actividades lícitas, no hay lavado de activos. Gracias, doctor, por conversar con ustedes, con nosotros y con los demás. Hemos conversado con el doctor Carlos Salcedo. Un abrazo, Susana, y a todos. Y mucha suerte, doctor.